Habla un poquito más. Hola, buen día. Acá estamos con un cielo celeste y justo pasó una mariposa blanca. ¿Estás? ¿Sí? Bueno, La casa de Santo Tomé. ¿A vos? ¿Mirante a vos? sí. La casa de Santo Tomé, los domingos que íbamos a la quinta de Moreno de unos amigos de mi papá, que la pasábamos bárbaro, y otro amigo de mi papá que tenía otra casa en Arrecifes, que era hermosa y tenía caballos y tenía pileta de natación y era un matrimonio solo, así que cuando íbamos nosotros, que éramos 4 hermanos, que somos 4 hermanos, era como estar en Disney. Y la Quinta de Moreno lo mismo, era una cosa desconocida para nosotros, un lugar con campo, con pileta, con juego de sapo. Era maravilloso eso. Un recuerdo bastante inusual en esa época, porque yo creo que tenía 6 años. Si los tenía, era que era la época del peronismo y mi mamá descubrió que el gobierno había organizado colonias infantiles totalmente gratuitas. Entonces mi mamá nos anotó, a Mimi y a mí. Tenía yo 6 años, imagínate, ningún chico de 6 años iba solo a ninguna parte. Y mi mamá nos anotó y salimos y nos mandó en micro con toda una organización de cuidadores, de todo eso, pero igual, era raro. A Necochea, 15 días. Y ahí, 1954. y yo sí, y ahí justo tuvo que ver con los reyes. Yo no tengo registro de haberme acordado antes de los reyes. Y como parte de la colonia también nos hicieron unos regalos imponentes. Un muñeco que era así de grande, con un mameluco, no me lo olvidaré jamás, rojo y celeste. O sea, nunca tuvimos un regalo así. Y alguna cosa más, o golosinas o cosas, pero ese muñeco era enorme, o sea, raro. Y había una organización que encajaba. Los 60, los 70, era una organización que encajaba. O sea, había buena educación, no había un índice de analfabetismo muy bajito y no había desempleo. Había una organización que funcionaba, una equidad que funcionaba, hasta el 74, 75 funcionaba. O sea, Hasta la dictadura. claro, eso fue un antes y un después, pero, o sea, había una armonía, un funcionamiento interesante de la clase media, porque nosotros no éramos ricos. Éramos clase media muy laburante. Mi papá, o sea, no era un médico de esos que cobran como si fuera ahora 100.000 pesos la visita. Era un tipo que tenía 4 laburos. Pero había una armonía, una paz social que funcionaba. Sí. No había pobres, casi no había pobres. Tu interés en la política. En la facultad, no, en la facultad. Yo estudié en la Universidad de El Salvador, que en ese momento era la mejor carrera de sociología que había en la Argentina en ese momento. Y, y ahí me hice algunos amigos que eran como que tenían inquietudes, eran sí, una media docena de amigos que
eran así que estaban como más formados que yo y que yo me hice muy amiga. Y además a partir de las ciencias sociales, vos ahí vas adquiriendo como más en esa época que nosotros teníamos mucha bibliografía marxista, de los intelectuales franceses, de la sociología norteamericana, pero que era de alto nivel, y empezamos en la universidad. Yo conozco ahí, me hago un amigo que estudiaba ciencia política, que militaba en lo que era la Organización Universitaria Peronista. También ahí lo conocí a Jorge Armas, que él estudiaba ciencia política, bueno, a varios. Lo que pasa es que el ingreso de sociología, ciencia política y economía lo hicimos juntos. Y lo opuesto a todas las inclinaciones sociales y a la justicia y a esto, era la carrera de abogacía, que eran todos re gorilas. Entonces yo ahí fui como posicionándome en la vereda contraria, en la vereda de las ciencias sociales. Y además el rector en ese momento de la universidad era un jesuita, un viejo jesuita que nos sostenía a nosotros. Además tuvimos profesores muy buenos, muy, muy buenos. Tuvimos, ya una vez aprobado el ingreso, tuvimos los profesores de las cátedras nacionales que la dictadura de Onganía echó de la UBA. Los tuvimos nosotros, Alberto Carri, Gunnar Olson, Amelia Podetti, que era compañera nuestra, Alcira Argumedo, todos profesores de primerísimo nivel, ¿entendés? Entonces, y ahí fui conociendo la organización, pero yo me di cuenta que no me gustaba, digamos, había compañeros que militaban ahí en la universidad, pero yo decía, esto a mí me tiene podrida, yo quería hacer otra cosa. Quería trabajar con la gente en el barrio. Y no me acuerdo cuánto tiempo pasó entre la universidad y el barrio, pero finalmente terminé trabajando en el barrio, en el territorio. Y empecé en Constitución. Siempre tuve inclinaciones sociales yo. Como generación, desde un punto de vista, yo creo que fracasamos. No te sé decir por qué, pero evidentemente hay una cosa es el conjunto, otra cosa fue el líder que nosotros teníamos, y otra cosa son las ambiciones personales. Hay algo, no fue mi caso, como no fue el caso de muchos, pero creo que por ahí estos que el tema de los cargos, hay algo que no se pudo contener, porque, o sea, en esas épocas cuando yo militaba en el barrio y formábamos grupos barriales de hasta 20 personas que se unían a nosotros porque nos creían y porque creían en Perón. Tocábamos el timbre y le decíamos, bueno, mire, nosotros estamos, no me puedo olvidar, visitando a los afiliados de la época, de la primera época. Y estábamos en los años 60 y pico. Y la gente en general te hacía pasar y vos te sentabas, charlabas, le daba alegría, sobre todo a los más peronistas. Yo empecé en Constitución, La Boca y Barracas, que era un barrio heavy, pero yo no tenía miedo ni de nada. Y nos hacían pasar y suponete venía un tipo y te decía, yo tengo la botella de la sidra de las que daba Evita. Y los tipos te creían y era, o sea, esa base estaba. Eso era el territorio. Y en
toda la capital federal, y en el país estaba la misma estructura. Eso fue realmente una cosa impresionante. ¿Por qué esa estructura y esos cuadros como éramos? Que teníamos buena formación y que además la gente nos creía, y ya te digo, llegábamos a enganchar a personas comunes del barrio entre 15 y 20 por barrio, por localidad, por circunscripción, y la Boca no era una cosa así nomás. La Boca, yo visitaba los conventillos, el tipo para hablar con el jefe del conventillo, para hablar conmigo, yo le decía, bueno, no, con el revólver en la cintura no, le decía yo, ponelo arriba de la mesa. Y lo mismo los de las barras bravas de Boca. Flaco, dejen las armas. Yo tenía 20 años, la minifalda, y podíamos trabajar con esas personas, porque nos unía el sentimiento y el peronismo. Las inequidades socioeconómicas fisuran cualquier proyecto de los jóvenes. O sea, si a vos te están todo el día mostrando el consumo, es como tener un supermercado mundial. Te parte la cabeza. Eso es lo que te muestra la televisión. Te parte la cabeza todo el tiempo. Y además las inequidades sociales, esto que yo te digo, que digamos no hay el proyecto de los 60 se agotó, que era el proyecto de posguerra. El siglo XXI no tiene proyecto para reemplazar al proyecto de posguerra, donde se creía en la educación y en el trabajo. ¿Entendés? Para salir de esa situación. La creación de universidades, escuelas, la valorización de eso y la reconstrucción del mundo, bueno, ya fue. Pero ahora no hay, ahora se necesita un proyecto diferente, que tiene que ver con la paz, para facilitar la redistribución de la riqueza. Hay mucha riqueza concentrada. Y eso, o sea, tanto en los países que la tienen más concentrada como en las que la tienen menos, es muy difícil. ¿Cómo es el proyecto? ¿En qué creen los jóvenes? ¿Cómo les...? Si el tipo se cansa, bueno, le doy porque le doy el teléfono y le doy la cosa y le doy para que no me moleste. Al final, ¿cómo van a ser esos pibes? ¿Entendés? O un pibe que nunca vio trabajar a sus padres. ¿Cómo es la cultura del trabajo? O estos que se quieren enriquecer rápido. Es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que el trabajo es un eje central de la vida, porque tiene que ver con el esfuerzo, con la capacitación, con el razonamiento. O sea, lo que yo veo que está muy depreciado es lo que te lleva a pensar claramente. Entiendo que justamente hay que tener categorías de pensamiento para poder entender la complejidad del mundo. La visión apocalíptica también es un comercio. A ver a quién le conviene vender esa visión, cuánto dura, a quiénes la dirige. Esto hay que ver. A quiénes la dirige, para qué, con qué motivo. O sea, si vos pensás que hay un mercantilismo instalado con objetivos claros de mercantilismo, de seguir enriqueciéndose, lo que yo creo que lo principal es poder pensar estas cosas. Yo creo que siempre hay esperanza, porque el ser humano tiene una riqueza importantísima, entonces siempre se puede contribuir
a un mundo mejor, a cuidar el ambiente, o sea, hay que tener como conciencia de eso, ¿no? De la solidaridad, de siempre uno tiene algo que aportar. Yo, así, las catástrofes creo que pueden evitarse si hay como una mayor conciencia, si no te quitan la posibilidad de pensar. O sea, creo, y esto lo creo hace mucho, creo que si a vos te conquistan, te absorben con el consumo, que no tenés esto, que no tenés el otro, que tenés que hacer, te logran convencer de cosas que no son verdaderamente importantes, estás sonado. Padre, les puedas decir algo ahora, que te escuchen. Gracias y que los extraño.